Buenos días, gusto de saludarles. Bienvenidos nuevamente a esta semana de estudios en la cual vamos a iniciar el contenido para el segundo examen parcial del curso de contabilidad social. Su código es FG 111. Estamos en la semana número 7. El tema del día de hoy es la demanda y la oferta agregada. Mi nombre es Renato Jiménez. Siempre es estar un gusto con ustedes compartiendo domingo a domingo con la intencionalidad de trasladarles un conocimiento que les ayude en el desarrollo de su vida profesional. Entonces, bienvenidos, con mucha atención, con mucho ánimo. Espero se encuentren muy bien y siempre resguardándose, cuidándose, que eso es lo importante en estos momentos. Bien, vamos a entrar de lleno a lo que es el curso y de igual manera, como ya se nos está volviendo parte de el desarrollo de la clase, vamos a dejar de compartir la presentación. Les voy a presentar algunos apartados del material que considero importantes para ampliar la explicación de cada uno de los temas. Vamos a entrar a lo que es el objetivo de la clase. Y el objetivo de la clase es que los estudiantes aprendan la definición de la demanda agregada y la oferta agregada, antes de determinar la existencia entre ambas, o la diferencia existente entre ambas. Bien, cuando hablamos de oferta y demanda agregada, son dos temas que o tienen una estrecha relación bien definida. Lo único que no están o voy a utilizar los siguientes dos términos para ejemplificar eso. Comprar puede decir que más la demanda agregada le va a servir de un elemento sustancial para su análisis y desarrollo a nivel macroeconómico, porque estos dos términos son macroeconómicos. Eso tengámoslo bien presente. La demanda agregada y la oferta agregada no funcionan a nivel microeconómico. ¿Por qué? Porque a partir de estos dos elementos es que se puede determinar los niveles de ingreso y las capacidades de compra que tiene la población de un determinado país en general. Esa es la situación. Entonces, como les digo, no es que uno sea complemento o esté en contraposición para, por ejemplo, decir, bueno, subió la demanda agregada, entonces que suba la oferta agregada. No. Pero sí se complementa en cuanto a su análisis y proyección. Y más que todo, es la oferta agregada la que va a sacar provecho de esa demanda agregada, ya que estos dos factores van a tener una incidencia directa por otro elemento que vamos a conocer el día de hoy, o que ya conocemos, pero que vamos a considerar mucho, que es el índice o nivel de precios al consumidor. Ese es otro factor muy importante. Vamos a entrar de lleno a la clase y vamos a ver qué es la demanda agregada. Y la demanda agregada, sustancialmente, vamos a indicar, y pongan atención por favor, así empezamos a conceptualizar ya desde un inicio,
y nos dice que es la cantidad de bienes y servicios producidos y que se comprarán a cada nivel de precios. Eso es lo que les indica el nivel de precios, manteniendo constante las demás variables. B. Un factor acá limitante es el nivel de precios. ¿Por qué el nivel de precios? Pero limitante en cuanto a qué, ya lo vamos a ver. El nivel de precios porque de acuerdo a ese nivel de precios, o es decir, o mejor dicho, de acuerdo a las proyecciones que se realizan, se establece un nivel de precios. Un nivel de precios que va a ser de ayuda sustancial para el consumidor. Y eso va a ser el parámetro de medición para que yo como consumidor diga si puedo adquirir el producto o no puedo adquirir el producto. Entonces, estos dos factores de la demanda y la oferta agregada, pero específicamente la demanda agregada, va a funcionar o se va a dar en función de las necesidades. Y antes de que se me olvide, la oferta agregada se va a dar en función de los gustos y preferencias. Ya vamos a ver por qué. Entonces, esa misma necesidad que yo voy a tener o que ustedes van a tener o que los habitantes del país o la población en general va a tener acerca de un producto es lo que van a utilizar los economistas para establecer ese nivel de precios. Y claro, cuando habla manteniendo constante las demás variables es porque hay otras variables que tienen una incidencia o una injerencia directa sobre la demanda agregada. Por ejemplo, la inflación. Recordemos que la inflación es una pérdida del valor monetario del dinero. También lo vamos a ver más adelantito. Entonces, la inflación lo que nos provoca es una pérdida en nuestra capacidad adquisitiva. Y esa está. Por eso es la intención para todo país mantener constante esa inflación. Para el caso de Guatemala es una inflación de 2 dígitos, inflación como tal. Y ese estándar es el que deben de mantener. Es el estándar que se debe de mantener para no limitar la capacidad de compra, de los ciudadanos en general. Entonces nos dice que es el gasto que realizan todos los sectores. Eso también es muy importante, esos sectores de la sociedad, como son las familias a través del consumo, y ahí es donde vemos la canasta básica y la canasta básica ampliada, que son, por eso les hablaba de las necesidades, porque esos son factores que son necesarios para adquirir ese tipo de productos, la necesidad. Si usted tiene necesidad de alimentarse, tiene necesidad de vestirse, esos productos pasan a conformar parte de la canasta básica y eso es lo que diariamente vamos a consumir como población. Las empresas, las cuales ellas van a demandar otro tipo de factores de producción como lo son la maquinaria, la materia prima, la tierra, aquellos que vimos. Entonces ellos lo que hacen es invertir. Entonces la inversión es parte de la demanda agregada. El gasto público, el Estado a través del gasto público, que es lo que tiene que comprar el Estado para poder funcionar y también para brindar servicios de primera necesidad a la población y el resto del mundo a través de las exportaciones netas. Este término entendámoslo. Ahorita les voy a poner el material para profundizar un poco el tema y consideremos este tema, exportaciones netas.
Ya vamos a ver por qué se da esa situación. Entonces, veamos el material, que es lo importante. Ahí está. Entonces, en cuanto a esto, nos indicamos, nos indica que la demanda agregada, miren acá hay otra definición, es la cantidad total de bienes y servicios que adquieren los componentes de una economía de un país. Por eso les indicaba, la demanda agregada no se puede medir a nivel empresarial, a nivel familiar, sino que es a nivel macroeconómico. Durante un determinado periodo de tiempo y dado un determinado nivel de precios. Eso siempre tomémoslo en cuenta. Lo que nos va a afectar la demanda agregada en este caso es el nivel de precios. Y como a nivel macroeconómico nos indica que debe coincidir exactamente con la del Producto Interno Bruto, con el PIB. Y recordemos que el PIB es la cantidad o el nivel de ingresos que obtiene el país durante un periodo determinado. Hay otras derivaciones de PIB, pero en esto es el PIB bruto. Entonces la demanda agregada a nivel macroeconómico tiene que ser igual o relativamente igual ambos factores de medición. Y lo único que cambia es la perspectiva, porque vean, el PIB se mide desde la producción y la demanda desde la adquisición. Entonces, el PIB se va a medir por lo que vende Guatemala, por lo que produce para vender y vende. Y en cambio la demanda se va a medir desde lo que se compra. Y suena un tanto lógico. Y ahí se lo estamos midiendo en contraposición uno de otro. Producir para vender y el otro comprar para consumir. Eso es, así es como se miden esos factores, tanto el PIB como la demanda. Entonces, también dentro de esto nos indica que cuáles son los componentes de la economía. Y son todos los agentes que intervienen en una economía. ¿Cuáles son esos agentes? ¿O cuáles tipifica como agentes económicos? Los hogares, el consumo, lo vimos, las empresas a través de la inversión, las administraciones públicas a través del gasto público y las entidades sin ánimos de lucro, porque ellos son consumidores, no son generadores, pero consumen, entonces demandan productos. Esa es la naturaleza de esos considerados dentro de la demanda agregada y el sector exterior. Entonces ahí está su fórmula, vean, C más I más G más X menos M, siendo DA demanda agregada, el C el consumo de los hogares y la inversión de empresas, G el gasto del gobierno, X las exportaciones y M las importaciones. Ahí era donde yo les decía, pongan atención, porque ya vieron en la presentación decía exportaciones netas. Yo les decía, pongan atención, porque acá los segregan y ponen exportaciones, importaciones. Y aquí en la fórmula ponen exportaciones menos importaciones, que nos va a dar lo que son las exportaciones netas. Tienen el mismo sentido. Eso es muy importante que ustedes lo consideren. Después tenemos a Keynes, que fue el que desarrolló muchos temas macroeconómicos, y el modelo keynesiano de la demanda agregada es muy importante a considerar porque nos dice que el estudio de la demanda agregada se produce en el ámbito macroeconómico. Ojo, lo repito, no pretende analizar el comportamiento de las empresas o los hogares, sino que las magnitudes que se dan a nivel nacional en materia económica, total de ingresos, total de ventas, total de unidades compradas o adquiridas, como ustedes quieran definir. Bien, vamos a correr un poco el material y nos indica, como se puede ver acá, que para Keynes, y entendámoslo por favor, porque eso es lo que nosotros tenemos que entender, estos dos términos se nos
aplican la oferta y demanda agregada, Keynes decía que si la demanda agregada se midiera en el largo plazo, estamos muertos. ¿Por qué? Venimos a ese famoso nivel de precios, que es el que nos condiciona para el estudio de estas variables macroeconómicas. ¿Y por qué el nivel de precios? Ustedes se han dado cuenta que los precios son fluctuantes, es decir, tienen una perspectiva más o menos de esta y hoy suben, mañana bajan, pasado mañana o suben y así se mantiene, como que fuera una ola. Entonces, por eso es que no se puede medir en el largo plazo, porque si no, se da una sobrevaloración de precios, porque el efecto económico financiero, los que llevaron matemáticas financieras, es bien difícil medir el comportamiento del dinero en el tiempo y se hacen los factores de ajustes donde por eso es que los préstamos a largo plazo siempre usted presta 20,000 quetzales a un 11%, que es lo que le ofrecen, a un 13%, cuando usted multiplica esa cantidad, le va a dar un total de, costó 20,000, tiene que pagar como 26,000 quetzales. Eso es lo que tendría que pagar según esa tasa de interés. Pero dependiendo del plazo, por 20,000 quetzales usted va a ir pagando unos 32,000, 33,000 quetzales. Más del 55, 65% de la cantidad neta. Pero es por esto, por el plazo. Entonces, eso no puede ocurrir con la demanda agregada porque el precio es fluctuante y tiende a variar. Y por eso también decía la definición, estando sin tocar las otras constantes. ¿Cuáles son esas constantes? Se los repito, la inflación. Entonces la inflación no puede estar jugando con la inflación. Para el otro año posiblemente crezcamos, no así como el primer valor que les dije, el crecimiento económico, que estaba entre un 4.5 como valor máximo y un 2.5 como valor mínimo. La inflación no funciona de esa manera. La inflación proyectada para el siguiente año, y como lo vimos en la tabla, es de cierto porcentaje que se va a ir distribuyendo dentro de todos los meses del año. Como lo vimos en la tabla, va a tener variaciones, pero son variaciones que van a determinar un nivel de precios. Por eso no se puede medir en el largo plazo. Entonces, una economía, lo que nos está diciendo acá, que sin ningún tipo de intervención llega a la condición de equilibrio de la demanda agregada, la cual debería coincidir con la producción o la oferta agregada, pero también con la renta. Y por eso es que no hay equilibrio, no pueden ser en contraposición unas de otras. Era lo que les indicaba. Entonces, acá también nos indica que los componentes en los que se intervienen estos recursos económicos son el consumo y el ahorro o inversión. Y para el caso de Guatemala y en el caso de las empresas, ellos son los que realizan inversión. Las personas individuales como tal son muy pocas las que realizan eso, más que todos los adinerados. Pero en cuanto a nuestro estatus social, o sea, nosotros que estamos en una economía moderada, y se lo repito, para nosotros la palabra ahorro casi es un elemento desconocido dentro de nuestro presupuesto o dentro de nuestro consumo familiar, que es un aporte al consumo nacional neto. Bien, entonces el ahorro casi es algo que nosotros literalmente desconocemos, derivado de las circunstancias económicas en las que vivimos, máximo con la imposición de un salario mínimo, que es un salario de supervivencia, que pudimos ver que no ni siquiera satisface las necesidades básicas de un núcleo familiar, está muy por debajo de esas necesidades. Entonces eso es algo desconocido, que si existiera también sirve para contener o la contracción de la demanda agregada. Entonces, su nivel y proporción
atinadamente lo dice acá, dependerán de la renta que dispongan las familias y las empresas. Y yo siempre lo he dicho, a mayor ingreso, mayor consumo. Mientras las personas tienen mayor cantidad de dinero, van a tener la posibilidad de comprar o adquirir más bienes. O, en su defecto, los mismos bienes, pero de mejor calidad. Allí es donde les indicaba que si nosotros estuviéramos viendo un curso de macroeconomía, pues tendríamos que hacer un análisis sobre los bienes sustitutos, los bienes complementarios, ¿sí? Que juegan la misma función, pero satisfacen la necesidad en diferente dimensión. Y también dependerá de los gustos y preferencias, pero sobre todo de la capacidad económica. Y hago referencia a los productos chinos. Anteriormente, cuando uno tenía la necesidad, por ejemplo, de un repuesto de un vehículo, no iba a la agencia porque salía excesivamente caro el repuesto. Entonces compraba un chino y uno compraba un producto chino. ¿Tenía la misma funcionalidad? Sí, solo que en menor tiempo. Ahora ya no. Ahora representan la misma calidad. Ese paradigma se ha ido desvaneciendo. Pero sí, en cuanto al precio, siguen teniendo un precio mucho más barato. Entonces mucha gente opta por eso. En medicina, los productos genéricos tal vez no tienen el mismo efecto sustancial sobre la enfermedad, pero al menos ayudan. Y lo que sí es relevante es la variación en el precio, en algunos casos, pero en su gran mayoría. Entonces, ahí es donde a través de el consumo, la inversión o el ahorro es que se va a determinar el nivel de riqueza de las familias y su valoración en el mercado. Era lo que les decía. Y no vamos a hablar de clases económicas, sino que estamos hablando de todo. Entonces, para finalizar con esta parte, vamos a indicar que todo lo relacionado a la inversión de las empresas, así también dependerá del ahorro y de la renta disponible, es decir, del ingreso que obtengan las empresas por su flujo comercial, ya sea a través de la demanda de bienes y servicios y de las necesidades de la producción y la buena o mala gestión de los recursos productivos, es decir, el manejo de la mano de obra y las materias primas, como factores sustanciales para generar utilidades dentro de la empresa. Entonces, aquí vemos aquel término de capitalización, ¿se recuerdan ustedes? Que como mínimo debe ser de un 5%, y cuando ya llega o sobrepasa el 15%, ese capital ya se puede incorporar al flujo comercial de la empresa. ¿Y qué provoca eso? Una mayor capacidad adquisitiva, tanto en el corto como en el largo plazo. Pero entonces aquí es donde se da esa situación de aquellos factores contables de determinación, como son los índices o las razones financieras, para determinar la capacidad que tiene la empresa para brindar una garantía o un soporte a sus operaciones crediticias. Eso es lo que vemos acá. Entonces, por último, nos indica que debe quedar claro que el modelo keynesiano no toma en cuenta el sector público. ¿Por qué? Keynes indicaba que no se debería tomar en cuenta el sector público porque el sector público no aporta, solo consume. Pero si vemos en la naturaleza de la demanda agregada, es determinar el consumo, como lo vimos, el PIB, en función de la producción y la demanda agregada en función del consumo. Pero también Keynes lo que dice que el consumo del Estado es un ajuste para determinar la imparcialidad en el nivel de precios. Eso es lo que él decía. Por eso es que se ve optativo o casi natural ese nivel de precios que al menos nosotros en Guatemala manejamos, porque se reajusta
o se hace con el consumo del Estado. Si alguno de ustedes tiene o trabaja en alguna institución pública donde estén en los procesos de compras, de licitación, ustedes podrán ver cómo funciona ese sistema de compras. Y es lo que la sobrevaloración de precios. No, definitivamente no es eso. Lo que pasa es que la garantía del pago lo que hace que se aumenten los precios de adquisición de los productos para el Estado. Una resma de papel a usted le puede costar 45 quetzales y al Estado le va a costar 55 quetzales. Pero es un valor permisible de acuerdo a las circunstancias. Ahí es donde el Estado hace ese ajuste en la demanda agregada para estandarizarlo, mantenerlo entre los parámetros normales. Bien, vamos a dejar de presentar y vamos a pasar nuevamente a nuestra presentación acá. Donde se nos hace importante dentro de la demanda agregada, al igual que muchos otros factores, nosotros debemos de considerar estos como relevantes, que son el consumo y la inversión. El consumo y la inversión. Donde se nos indica que el consumo depende principalmente del ingreso disponible y del ingreso permanente, el ciclo de vida, la riqueza, así como el nivel agregado de precios. Esos son los factores que van a incidir sobre el consumo. Miren, el ingreso disponible y el ingreso permanente. Si hablamos de una unidad familiar, vamos a estar refiriéndonos a el salario. Si es que es un trabajador de relación de dependencia, si es un comerciante o un productor de nivel bajo, a sus ingresos, pero esos van a determinar su capacidad adquisitiva. Y recordemos, yo les pongo que nosotros en Guatemala somos un país de consumo estacional. Y pongo el ejemplo, imagínense que usted va a vender camisetas sin manga para el mes de diciembre, véndalas a ver qué experiencia obtiene. O vender chumpas y suéteres, chumpas enguatadas y suéteres de lana para la Semana Santa. Ahí me cuenta cuánto vende. No va a vender porque somos consumidores estacionales, es decir, consumimos de acuerdo a la época, y en el análisis de mercado eso es lo que se analiza a través de ese nivel de precios. Y así es como se juega esa curva de la demanda. Otro factor muy importante es la inversión. Pero antes de pasar en el consumo, diremos que aquí tiene que ver mucho aquellos dos términos que vimos, que es la canasta básica y la canasta básica ampliada, porque dentro de esas canastas básicas anteriormente y como resultado de la pandemia, y por eso me causaba asombro cuando les expliqué eso, y se recuerdan que les decía que ahora la canasta básica ya no solo incluye productos de consumo masivo y que son para comida y vestuario, sino que ahora también incluye servicios. ¿Vas a querer longaniza, Brian? ¿Verdad? ¿Eh? Porque si ustedes no incluyen dentro de su presupuesto la contratación de internet, no les fuera posible llevar clases. Eso es en una economía familiar. Ahora imagínense en una empresa como el home office,
Allá abajo está bien. debió haber realizado algún tipo de inversión de una o de Pero otra de, manera de los las de la empresas que lo carnicería, ¿no? implementaron. Porque los queremos algo grasositos. Entonces, eso es lo que tenemos que ver en el consumo y muy importante considerar en la canasta básica y la canasta básica ampliada. Y a través de ella es que se va a dar la demanda agregada. También tenemos la inversión, que eso como lo indicamos, comprende las compras privadas de estructuras y equipos y la acumulación de existencias. Ahí ya es la capacidad empresarial. A eso nos estamos refiriendo. Aquellas inversiones que tenemos que realizar para llevar el producto al consumidor final. Las principales determinantes de la inversión, como ya se vio, son el nivel de producción, el costo de capital, impuestos más tasas de interés y las expectativas. Eso es muy importante, estos tres elementos. Vean, el nivel de producción es la capacidad instalada. Lo que yo soy capaz de hacer para obtener mis ganancias y mis utilidades después de haber cumplido con mis obligaciones. Y entre eso entra el salario, el pago de la materia prima, el arrendamiento, energía eléctrica, todo eso. El costo de capital. Bueno, yo no tengo yo no tengo una empresa, yo solo mi salario, yo no pago impuestos. Bien, porque cuando usted compra un producto, por muy sencillo que sea, y media vez realice una operación comercial, ese producto ya lleva implícito el pago de un impuesto, que es un costo de absorción, le llaman muchos. Vamos a comprender de mejor manera más adelante esa situación. Las tasas de interés. Yo no tengo un préstamo, yo no pago intereses. Alguien realiza operaciones comerciales a través de su tarjeta de crédito. Usted compra y paga con su tarjeta de crédito. Entonces, ahí no le llaman intereses, ahí le van a decir que tiene un recargo del 5%. Disfrazan esa palabra que nos causaría, si nos hablaran a toda claridad, yo se les aseguro que nadie adquiriría una tarjeta de crédito. Si le dijeran, mire, le vamos a cobrar el 11% de interés capitalizable bimensualmente, lo que nos daría una tasa de interés real del 75% anual. ¿Quién en esas condiciones va a adquirir una tarjeta de crédito? Yo creo que ninguno. Pero como solo nos dice que tenemos un sobrecargo, un cargo de un 5% por compra, y si realizamos 3 compras ya sería 15%, y eso es lo que no dimensionamos a la hora de adquirir una tarjeta de crédito. Y eso lo hace a nivel individual. Ahora imagínense a nivel empresarial, donde ellos realizan préstamos a largo plazo, y si hablamos de empresas grandes, estamos hablando de capitales de 5, 10, 15, 50 millones en préstamos o en deuda, si lo quieren ver. La inversión puede ser fluida por una política monetaria. ¿A qué nos referimos? Que la inversión puede ser limitada o ampliada de acuerdo al comportamiento del dinero en el mercado. No quiero profundizar en este tema porque lo vamos a ver en unos minutos. Y la inversión también se le considera como gastos productivos del país. Gastos productivos del país. Para que lo entendamos con la inversión, imaginémonos aquellos dos términos de gasto y costo. Cuando nosotros tenemos un costo, es porque vamos a tener una rentabilidad. Y cuando tenemos un gasto, es porque vamos a invertir, pero no se va a tener un retorno. Esas son las variaciones. Entonces, continuando con el tema, es muy importante, ya lo hemos
explicado en determinadas ocasiones, vamos a ver estos dos factores que también son muy importantes a considerar, como lo son el gasto público. Y el gasto público nos indica que son las compras y servicios. Este es determinado directamente por las decisiones de gasto del Estado. Bien, no está de más explicar que en el Estado, así como en la empresa privada, se habla del ahorro, en el Estado se habla de austeridad del gasto. Y siempre hay en el Estado la característica importante, y por eso les hablaba de si alguien trabaja en el Estado en procesos de compra y de licitación, se apegan a la ley de compras y contrataciones del Estado, que es la que desarrolla los procedimientos para realizar este tipo de gastos o de compras y de inversión. Entonces el Estado, pero la inversión del Estado es una inversión sin retorno. Por eso es que Keynes también segregaba este gasto de toda su política keynesiana, su teoría keynesiana. Entonces, el gasto público, como les decía, lo limita a través de la ley. Y es la contención del gasto o la austeridad, como se le llama. ¿Y por qué se debe de considerar? Si Keynes decía que no, nosotros porque sí lo vamos a considerar dentro de la demanda agregada, porque el Estado le compra a entidades privadas. El Estado no produce sus propias necesidades, no satisface sus propias necesidades a través de sus empresas de producción, no así en una economía familiar o por ejemplo, para que me entiendan, hablemos de una persona emprendedora. Cuando una persona empieza a emprender, como se está de moda ahorita, estas compras en línea y todo ese tipo de situaciones, los live que hacen en Facebook, he visto yo que venden cosméticos, venden por variedad de productos, ¿qué es lo que hacen? Promoverlo al interno de quién, de la familia. ¿Quién es el que compra primero? La familia. El Estado no funciona así, el Estado le compra a empresas privadas. Y ahí es donde se da otra injerencia, que es la injerencia de carácter político. Ahorita ya empezaron ustedes a escuchar, ya hay noticias sobre la aprobación. En este mes de septiembre se debe de elaborar el presupuesto de ingresos y egresos de la nación, el cual debe ser trasladado al Congreso de la República para su aprobación. Entonces, ¿a quién le va a comprar? A las empresas privadas. ¿Y de quién son esas empresas privadas? De los mismos políticos que están ahí. Hay ONGs que son los que van a realizar las actividades de inversión, una inversión sin retorno, como les digo. Entonces, esas son las circunstancias que se dan en cuanto a el gasto público, lo cual está muy afectado en Guatemala. Por eso es que se tema mucho, está en boga ese tema de la corrupción derivado de esas circunstancias, donde anteriormente, y lo digo con toda propiedad, decía alguien, bueno, que me quede el 10%, pues está bien. Ahora, derivado de esas magnitudes y de ese acto inmoral de la corrupción, pretenden que les quede el 90% e invertir el 10%. Y así no es posible que se desarrolle el país a nivel macroeconómico. Porque como les explicaba cuando vimos el gasto público en su momento, el Estado invierte ¿en qué? En infraestructura. Y esa infraestructura debe ser de calidad y para que mejore el ingreso per cápita, es decir, el ingreso de las personas, el ingreso de las empresas, que las carreteras estén en óptimas condiciones para realizar esas actividades de comercialización que le representan ingreso al país.
pero sucede todo lo contrario. Y acá tenemos las exportaciones netas, que es el último y gran elemento que va a integrar la demanda agregada. Y es igual al valor de las exportaciones menos el valor de las importaciones. Tomen en cuenta eso. Y las importaciones son determinadas por el ingreso y la producción. Y era lo que producción interior, era lo que yo les indicaba en su momento, que Guatemala no satisface sus propias necesidades. Entonces tenemos que realizar importaciones para cubrir nuestras necesidades. Y ahora también tenemos que importar productos de la canasta básica en materia alimenticia. Ya viene arroz del extranjero, ya no producimos acá todo nuestro arroz. Ya viene, por ejemplo, aquel famoso, y valga la publicidad, pollo Tyson, ¿ya? Ese era producido en el extranjero. Ahora parece que ya las empresas de acá lo están produciendo casi en las mismas condiciones en que lo traían. ¿Y eso por qué se dio? Porque éramos incapaces de satisfacer nuestras propias necesidades. Entonces, continúa diciendo que el cociente entre los precios nacionales y extranjeros del tipo de cambio y las exportaciones son determinadas por los ingresos y la producción extranjera y por los precios relativos y las tasas de cambio. Era lo que yo les indicaba, el ejemplo de Venezuela, y les ponía lo del Big Mac, que nosotros acá no sé cuánto cuesta, me imagino, hablemos de 54 quetzales un Big Mac. No sé si estoy atinadamente en el precio o aproximado. Hablemos de 54 quetzales del precio del Big Mac acá en Guatemala. Y les ponía el ejemplo que en Venezuela se compra en 30,000 pesos. Carísimo, carísimo, dicen ustedes. No, esos precios son relativos de acuerdo a las tasas de cambio impositivas en el mercado extranjero. Y como todos sabemos, para Latinoamérica todavía en gran mayoría se compra en dólares. Las importaciones se realizan en dólares. Esos son los precios y ahí se dan los precios del mercado. Entonces, lo que ha puesto a 30,000 viene a ser relativamente, aquí estamos a 54. Imaginemos que tenemos una tasa de cambio de 8 quetzales. Serían 7 por 8, 56, ¿sí? Como $7, $7.50. Entonces los $7.50 que pagamos aquí, los $7.50 van a pagar en Venezuela. Lo único que Venezuela es un país con una hiperinflación. Esas son las circunstancias. Y eso es lo que debemos de ver. Y por eso recuérdense que cuando nos decían que las importaciones son mayores que las exportaciones, tenemos un déficit. Y siempre los países de economías emergentes, como la nuestra, siempre funcionamos de esa manera. Entonces, esos son los factores a considerar dentro de la demanda agregada. Espero que ya vayamos atendiendo, porque ya vamos a ver la gráfica, ya se las voy a preguntar. Entonces, las exportaciones también condicionan la demanda agregada de los productos. Vamos a pasar a la curva de la demanda agregada. Entonces, cuando vimos vectores en matemáticas 3, nosotros ahí vimos lo que es el plano cartesiano. Entonces la curva de la demanda agregada dice que se representa en un plano cartesiano. En el eje de las ordenadas se mide el nivel de precios y en el eje de las abscisas la cantidad demandada. Entonces en el eje de las ordenadas se va a hacer X y en el eje de las abscisas va a ser Y. En esta forma, un plano cartesiano.
Y dice que se trata de una curva con pendiente negativa, manteniendo todas las variables constantes. Muestra una relación inversa entre el nivel general de precios y el nivel del gasto real o demanda agregada. Era lo que les decía. Y la curva de la demanda agregada siempre va a tener una pendiente negativa, negativa. Y ese fenómeno o ese factor de movimiento de la demanda se le llama contracción y o expansión de la demanda, dependiendo hacia dónde se mueva. Ya lo vamos a ver. Bien, entonces veamos pues, así comprendemos de mejor manera este factor. Vamos a ponerlo acá. Bien, entonces vamos a dejar de compartir o de presentar y vamos a compartir nuestro material para que visualicemos y les pueda explicar de mejor manera y con eso facilitar la comprensión del tema. Bien, entonces nos indica, veamos acá, que la curva de la demanda agregada representa gráficamente las combinaciones entre el nivel de precios y la producción nacional en el mercado monetario y en el mercado de bienes o servicios. Cuanto más altos sean los precios, menor será la demanda agregada. Y ahí es donde nos indica que va a ser una demanda con pendiente negativa. Una demanda con pendiente negativa. Entonces, acá tenemos los precios en el eje de las ordenadas. Aquí va X. Y aquí tenemos Y, el eje de las abscisas. Acá siempre se va a posicionar la producción. Y eso es lo que quiero que vean. Por eso se hace la curva IS. El modelo IS representa la curva de la demanda agregada. Entonces veamos, acá está la curva. Y ambas siempre van a tener pendiente negativa. Pendiente negativa. Entonces ahora imaginémonos ahí donde ustedes se encuentran. Imagínense mentalmente que este precio, este nivel de precios, miren, se incrementa. Sube hasta acá. Bien, entonces ahora tracemos una línea paralela y una línea perpendicular donde se va a dar acá. Entonces aquí está el punto de intersección. Entonces ahora tracémoslo hacia abajo. Y más o menos que vendría aquí hacia abajo y viene a caer acá. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Miren? No es que haya disminuido la producción, sino que la producción de los productos ya está dada, sino que ahora se limitó el poder de compra, la capacidad adquisitiva de los usuarios, entonces se van a adquirir menos productos. Entonces, ahí es donde se dan aquellas teorías. A mayor precio, menos demanda. ¿Por qué? Porque se afecta la capacidad adquisitiva de las personas. Y así va a suceder. Y ahora imaginémonos, bajemos precio. Bajemos el precio acá y tracemos la línea paralela y la línea perpendicular. Veámonos aproximadamente acá. Llegamos acá y ahora. Entonces, ¿qué? Aumentó la demanda y disminuyó el precio. Y ahora venimos con esa ley económica. A menor precio, mayor demanda. ¿O no funciona así? Así funciona. Por eso es que siempre tenemos, y ahora utilizamos la palabra en contraposición, las ofertas, 2 por 1, para que entendamos. 2 por 1. Usted compra 3 unidades y le regalamos la número 4. Bueno, entonces aprovecho el momento. ¿Por qué?
porque sustancialmente le están bajando al precio. Y es una lógica financiera, una lógica matemática, una lógica económica la que se pone en juego y de manifiesto ahí. A mayor precio, menor demanda. A menor precio, mayor demanda. Y vayan considerando estos factores porque, como les decía, no están en contraposición la oferta y la demanda agregada, pero la oferta sí utiliza el comportamiento de la demanda agregada para poder realizar sus producciones. Por eso quiero que lo vayan entendiendo, cómo funciona la demanda agregada. Lo he hecho con bastante detenimiento para facilitar su comprensión. Bien, entonces vamos a dejar de presentar el material y nos vamos a ir a la presentación. Si quieres vamos o quieres van a ir a explicar las cosas para que... Y vamos a continuar con el tema. Entonces, ahora pasamos a la otra parte. A la otra parte. Entonces nos venimos a lo que es la oferta agregada. La oferta agregada. Y vamos a ver esos temas ahorita antes de pasar nuevamente a nuestro material. Entonces, la oferta agregada, escuchen, es el valor de todos los bienes y servicios que estarían dispuestos a producir las empresas a los diferentes niveles de precios en un momento determinado. Expresa la conducta de la empresa en su conjunto y se debe diferenciar la oferta agregada en el corto plazo y en el largo plazo. Ahí es muy importante que se pueda diferenciar esos factores. En el corto plazo porque es el comportamiento del mercado y en el largo plazo porque es la proyección de crecimiento. Entonces, consideren esos dos factores. La oferta de mercado es lo que nos va a permitir determinar los niveles de crecimiento interanual. Y en el corto plazo es el comportamiento del consumidor. No hablamos de comportamiento del mercado, sino que el comportamiento del consumidor de acuerdo a ese nivel de precios. ¿Vieron cómo es importante manejar ese término de nivel de precios y comprenderlo? Ya lo vimos con la demanda. A mayor precio, menor demanda. A menor precio, mayor demanda. Porque facilita la capacidad de consumo. Pero en la demanda, recuerden cuál es la definición, que va a ser la curva, que va a ser una curva con pendiente negativa. ¿Por qué? Porque la inflación en el país, hay un tipo de inflación que se llama inflación galopante. Y tomémoslo, utilicémoslo en el curso. ¿Por qué es una inflación galopante? Claro, tiene sus propias características, pero para que ustedes me entiendan, le vamos a llamar galopante porque va en crecimiento, como una carrera. Va y la inflación rarísimamente va a bajar. Siempre por ley natural, día con día, como dicen tradicionalmente, la vida está más cara. Eso es lo que son estos. Entonces, si ustedes quieren, pasemos al material. Pasemos al material para ver algunas cuestiones que yo necesito apuntalar y facilitar su comprensión. Y acá tenemos la oferta agregada. La oferta agregada, como la podemos ver acá, nos dice que es un indicador macroeconómico donde la cantidad de bienes y servicios que las empresas de un país están en disposición de producir y vender durante un periodo determinado
de tiempo y un determinado nivel de precios. Ahí tenemos que ver la capacidad instalada, que era lo que les decía. Por ejemplo, en una empresa proyecta un incremento en su producción del 5% para el próximo año. ¿Qué significa eso? Que va a crecer en un 5% y posiblemente en ese 5% no tenga necesidad de realizar ninguna actividades de inversión, es decir, contratar más personal, ampliar sus instalaciones, definitivamente no. Con su capacidad instalada lo logra. Claro, si sigue en ese crecimiento, va a llegar el momento en que tenga que ampliar, tenga que contratar. Pero la oferta, lo que yo quiero entender es que la empresa ya tiene determinado cuánto puede crecer en el año 1, 2, 3, 4. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Entonces acá nosotros, en cuanto a la oferta agregada, lo que está diciendo es la capacidad que tienen de producir las empresas para satisfacer las necesidades del incremento de la población. Eso es lo que tenemos que ver. El crecimiento poblacional. ¿Cuántos niños están proyectados que van a nacer el próximo año? Y eso se puede determinar porque son estimaciones porcentuales. Entonces, ¿cuántas personas van a pasar a esa población económicamente activa? Ustedes saben que la población económicamente activa es integrada por las personas mayores de 14 años con capacidad para trabajar. Entonces, ¿cuántos chicos van a cumplir 14 años? Unos van a seguir sus estudios y otros se van a ir al mercado laboral, ya sea formal o informal. Eso es lo que debe de considerar la oferta agregada en un tiempo y lo que pasa. Es como aquellos términos: mercado objetivo, mercado meta, mercado potencial. ¿Se recuerdan de esas eh, variables que se estudiaron en determinado momento? Pues a eso se refiere. Y lo que se debe aclarar que es una estimación de lo que va a suceder en el futuro. Bien, eso es. Entonces ahí sí estamos en contraposición a la demanda, que la demanda va a proyectar en función de lo real, de lo real, de lo que se está consumiendo. ¿Cuánto se compró de mi producto este trimestre? Entonces casi lo mismo se va a comprar el segundo trimestre y así se va la demanda agregada. En cambio, la oferta es proyecciones a futuro y pueden ser proyecciones a largo y a corto plazo. Bueno, entonces, como indicador macroeconómico, es importante, se refiere a la oferta total de todos los agentes productivos en el territorio. Esa es la diferencia. A los agentes productivos. Y cuando hablamos del nivel de precios, ¿verdad? Estamos hablando de los precios de los productos existentes, es decir, de lo que ya existe. Por eso les indicaba en la contabilidad aquella situación donde si se abaratan las materias primas, yo produzco, guardo mi producto para cuando se encarezca lo saco a la venta. Ese es, contablemente está prohibido y también puede ser penalizado, ¿no? Puede ser penalizada esa situación. Entonces, vamos a continuar. Si quieren, volvamos a la presentación para ver esos factores. Vamos a volver a la presentación para que podamos entender. Y ya vemos esto. La curva de la oferta agregada. Y lo mismo, venimos a ver que esto se presenta en un cuadrante del plano cartesiano. Vean pues. En las ordenadas se establece el nivel general de precios
y en las abscisas la cantidad de producto. Ahí no existe ninguna variación. Hacia arriba los precios y hacia la derecha las cantidades producidas. De ahí vamos a ver lo que es la curva de la oferta agregada. Ahorita se los voy a explicar, de ahí ponemos el material y ampliamos y profundizamos sobre el tema. Entonces nos dice que la curva de la oferta agregada en el corto plazo, miren, eso es importante, ya lo vimos en el corto plazo, porque va a estar parametrizado por la oferta agregada en el largo plazo. Ya les voy a poner la gráfica y lo vamos a entender. Nos dice que es una curva dependiente positiva. Una curva dependiente positiva. Miren, a lo inverso de la demanda agregada. ¿De qué forma era la pendiente en la demanda agregada? Negativa. En cambio acá es positiva, que muestra una relación directa entre el precio y la producción de bienes y servicios, manteniendo constantes todas las demás variables. Esa es la diferencia en la producción de bienes y servicios, manteniendo las demás variables. La curva de la oferta agregada en el largo plazo, ya cambiamos, está en el largo plazo, está representada por una curva vertical. El nivel de producción está determinado por la producción potencial, el PIB real de un país. Un aumento en los precios no modifica la producción total ofrecida. Y es lo que les digo, ahí enfoquémonos para entender o para facilitar su comprensión en lo que les expliqué, la capacidad instalada. Eso es lo que nos está indicando acá, solo que a nivel macroeconómico. Un PIB real, cuáles son las potencialidades que tiene el país para el próximo año, lo que nos indicaba aquel 4.5, que es el incremento de la producción, un crecimiento económico. Y siempre, aunque suban los precios, se contraiga la demanda, siempre se van a dar esos factores y es parte del modelo de vida de la población dentro del país. Siempre va a seguir funcionando. Entonces, ahora sí vamos a pasar, creo que es la última vez que pasamos al material. Porque sí es importante que conozcan esto. Vamos a dejar de presentar y vamos a presentar nuestro material. Al igual que en el primer parcial, ustedes ya lo pudieron ver. Yo, cuando sea su momento, yo les traslado este material. Eso no tengan la menor preocupación posible. Bien, entonces, ¿qué es lo que dice acá? El comportamiento de la oferta agregada. La oferta agregada nos indica, ya lo explicamos, también como una curva, en la que el eje vertical tenemos los precios hacia arriba y en el eje horizontal la producción. Las ordenadas y las abscisas, como técnicamente se le llama, en el plano cartesiano. Entonces vean, la curva crece según crece el nivel de precios, aunque en ella influyan otros factores como las expectativas de crecimiento económico y los costos de producción. Ya les voy a explicar a qué se refiere con eso. En el corto plazo nos dice que el único factor de la oferta agregada será el nivel de precios, porque el porcentaje de los costos fijos será mucho mayor, ya que hay costos como los salarios que tienden a no variar en este corto plazo. Los costos fijos, estos no van a variar. A largo plazo
inciden otros factores como los costos variables de producción, que serán una parte más importante junto a los tipos de cambio o a las expectativas empresariales. Sin embargo, aquí el nivel de precios no influye, ya que se compensa con el nivel de precios de la demanda agregada. Ahí está la contraposición, donde les digo, a mayor precio, menor demanda, ¿verdad? Y aquí no van a creer que a mayor precio, mayor producción. No, a mayor precio, mayor ingreso. Y es lo que dice aquí, las expectativas de crecimiento y los costos de producción. Y el incremento de precios sí afecta, porque se desvirtúa, no digamos se desvaría la producción proyectada. Es decir, yo pensaba producir 100.000 unidades, pero como todo se está encareciendo, no, entonces voy a producir 80.000 unidades. Va a haber una disminución en los niveles de producción, pero va a ser compensada con el nivel de precios. ¿Y por qué les digo? En determinado momento sí afecta ese incremento de precios a la empresa, a la industria, pero ese daño es relativamente sustancial. ¿Y por qué les digo relativamente? Porque vean ustedes dentro de su experiencia. Sube la gasolina, ¿qué sucede con los demás productos? Suben de precio. ¿Y quién paga ese aumento de precios? Nosotros, los consumidores. Entonces, las empresas lo único que hacen es trasladar ese incremento del costo de vida al consumidor. Entonces casi los productores siempre mantienen estándar sus costos de producción, ya sea sus gastos fijos y variables, casi los mantienen al mismo estándar. Lo único que hacen es, lo único que cambia de precio es su materia prima, pero ese costo de la materia prima como gasto fijo, como dice aquí, como costo fijo, se le traslada al consumidor final. Y esa es lo que siempre va a mantener con una tendiente positiva a la oferta y con una pendiente negativa a la demanda. Esos son los factores que realmente se deben de considerar. Espero me estén comprendiendo cómo se dan estos dos factores y cómo afectan a nuestra economía en nuestro diario vivir. Y es parte de lo que nosotros hacemos. Entonces, acá nos dice, como lo hemos visto en el punto anterior, una de las variables de la oferta agregada es la inversión, el traslado de ese costo. El efecto que produce la inversión es aumentar esta capacidad de producir bienes y servicios, por lo que las empresas estarán en condiciones de producir más y por lo tanto la curva de la oferta agregada se desplazará hacia la derecha, aumentando más incluso la oferta en los tramos en los que ya ha sido aumentada y permitiendo que el nivel máximo de precios a partir de la cual la producción ya no sube más sea mayor. Es lo que podemos llamar expansión de la oferta agregada. Era lo que les decía, la demanda hacia la izquierda y la oferta hacia la derecha. Y a las empresas a la hora de invertir lo que hacen es mejorar su capacidad instalada. Y eso es lo que les va a determinar el nivel de precios. Y esos costos o esa inversión siempre va a ser trasladada como un costo directo al precio. Y por eso les decía, es un costo. Yo cuando doy contabilidad siempre les digo, esto es un costo de absorción, porque es un costo de traslado, de absorción o de traslado. Se le traslada al consumidor final en esa ganancia marginal. Ahí es donde se debe de medir el porcentaje de la ganancia marginal a partir del punto de equilibrio de la inversión. Bien, entonces ahora veamos el equilibrio entre la oferta y la demanda agregada. Al hablar de equilibrio, no se posicionen, como les decía, el punto de equilibrio de la empresa, no se posicionen en esa figura, sino que veamos,
La clave de todo es la inversión, porque como lo hemos visto, la oferta agregada tiene como límite la capacidad de producción. Ese es el límite de la oferta. ¿Qué tan capaz es el país para producir? Y el crecimiento económico. La demanda agregada va creciéndose y desplazándose hacia la izquierda. Esto significa que si no hay inversión, el aumento de la demanda agregada llegará a suponer solo un aumento de precios, pero no del consumo, al no crecer y desplazarse hacia la derecha de manera paralela a la oferta. Es lo que les digo, ¿de qué me sirve que bajen los precios si yo no tengo dinero para comprar? Va a tener una función igual que la oferta. Ese es el juego que se da entre esos dos factores. Por eso es que no pueden estar, uno no es contraposición del otro, sino que los comportamientos se derivan o se restringen o se limitan de acuerdo a un nivel de precios. Ese es el comportamiento eh, de la curva de la oferta agregada y de la demanda agregada. Con el nivel de precios hacia la izquierda y el otro hacia la derecha. Una se contrae y la otra se expande. Y ese es el equilibrio. Y por eso les decía, es importante ver el nivel de precios. Pero veámoslo gráficamente. Veámoslo gráficamente. Entonces aquí está. Aquí está. Aquí está la. Y como siempre, hacia arriba en forma vertical el nivel de precios y hacia la derecha la producción o las unidades producidas. ¿Por qué está limitado? Y aquí es donde quiero que comprendan, y fue ese término que vimos, la producción potencial. Es una línea que siempre está en constante movimiento hacia la derecha, es decir, siempre se va a ir corriendo hacia acá. ¿Y por qué se va a ir corriendo hacia la derecha siempre? Porque como es la oferta, como lo vimos, es una proyección en el corto y en el largo plazo la que se realiza. Entonces ahora veámonos a la población. A la población. No vamos a entrar en una plena discusión en esos factores, porque de acuerdo a las situaciones coyunturales se estima que para el año 2050 íbamos a ser un número determinado de millones de personas, pero de acuerdo a la coyuntura, las nuevas formas de pensar de los jóvenes, se ha venido a invertir esa situación y ahora se indica que para el año 2030 va a disminuir la población en el país. Entonces van a haber más satisfactores de las necesidades. Los jóvenes ahora ya no quieren tener hijos. Entonces suena como muy racional. Entonces esos factores son los que se van a determinar acá. Y si así fuera, entonces por un factor extraordinario se correría hacia la izquierda esa producción potencial, pero siempre va a haber un límite de crecimiento. Eso es lo que nos significa. Entonces veamos cómo es que crece en contraposición a la demanda. Menor precio, menor demanda. Menor precio, menor producción. Mayor precio, más producción. Mucho mayor precio, mayor producción. Más precio, mayor producción. ¿Y eso qué denota? Que los productos se están consumiendo. Ahí es donde juegan con la necesidad. Y aquí hablemos y echémosle como salsa a los tacos, como dicen. Aquí también toman en consideración los gustos y preferencias de la población. Los gustos y preferencias de la población. Eso es lo que nos está indicando. Que ya no interviene solo la necesidad, sino que también la capacidad adquisitiva de las personas. Por eso es que aunque en mínima parte siempre crece el salario mínimo, no como debería de crecer,
Si no, Guatemala estuviera mejor. Vamos a incrementar 200 quetzales al salario mínimo. Bueno, ya hubo un crecimiento. No sería, lo ideal sería, le vamos a incrementar un 15% al salario mínimo. Allí habría mucha más capacidad adquisitiva. Entonces, se tendría que jugar. Así como aumenta el salario, también así aumenta el precio para que haya se contraiga la demanda y haya más disponibilidad de bienes en el mercado, como otros nuevos satisfactores de la necesidad humana. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, demanda hacia acá, oferta hacia allá. La oferta va a estar limitada por una producción potencial, de acuerdo a las características de la población. Eso es lo que nos indica. ¿Ya vieron cómo funcionan esos dos factores? Son relativamente importantes para nuestra vida. Hasta se oye como que fuera natural ese incremento de precios, ¿verdad? Como que el licenciado estuviera diciendo qué bueno que suban los precios. Algo así se oye. Y nosotros allá cuando hacemos la crítica lo vemos como un acto inmoral, ese crecimiento de precios, ese aumento de precios. Pero juega un papel importante para mantener un equilibrio, pero no como ese punto de equilibrio que estamos acostumbrados, sino como un equilibrio entre la oferta y la demanda, solo que agregadas. Eso considero muy bien. Bueno, vamos a dejar de presentar y vamos a regresar a nuestra presentación. Para continuar con el tema. Y para comprender ese tipo de factores, ahorita vamos a ver otra situación. Creo que todavía nos da tiempo de presentar nuevamente nuestro material, porque si quiero que vean, o al menos la fórmula, pero en este caso vamos a ver la demanda de dinero. La demanda de dinero. Entonces, la demanda de dinero nos indica que está referida a la necesidad que experimentan las personas de conservar riqueza como dinero en efectivo, es decir, tener el dinero. Tener el dinero. Y al hablar de dinero en efectivo, estamos hablando de disponibilidad. A eso se refiere. No importa que usted lo tenga ahorrado, pero lo tiene. A eso lo tiene. Es verdad que existen otros activos, igual que el dinero, que la población puede demandar para ser guardados. Sin embargo, hay que entender que todos los activos demandables, el dinero es el de mayor liquidez. Ello significa que es la mercancía con mayor cercanía para ser convertida en un método de cambio un medio de cambio entre la economía. Y se ve como una mercancía. Y dentro del capital, así es como se visualiza el dinero, como una mercancía. ¿Por qué? Porque es el factor que sirve para realizar ese intercambio comercial. Yo pago y me entregan un producto. Eso es, por eso son la mercancía del dinero. Pero para que lo entendamos dentro del ámbito contable, cuando nosotros elaboramos nuestro balance general, cuando yo estudié, ahora ya cambió de acuerdo a esas normas de contabilidad. Ahora ya cambió. Nosotros cuando yo estudié elaboramos el balance general y la primera partida que aparecía era caja y banco. La primera cuenta, caja y bancos. Y la última dentro de los activos era los edificios, el terreno. Y eso se ha venido invirtiendo. Y ahora las primeras cuentas son los activos a largo plazo. ¿Por qué? Porque son estos los que les van a dar el soporte económico para garantizar el cumplimiento de una obligación a cualquier empresa.
de acuerdo a las políticas crediticias, así lo visualizan y también esa es la razón. Nosotros anteriormente lo hacíamos con la intención de demostrar la mayor liquidez posible. Cambio ahora lo que pretende en todo balance general es demostrar la capacidad de soporte económico que tiene para hacer frente a las obligaciones, ya sea en el corto, en el mediano o en el largo plazo. ¿Ah, me entendieron? Entonces, a eso se refiere esta demanda de dinero. Es decir, ¿cómo lo tengo? Ya sea físico o depositado, por ejemplo, pero lo tengo. Y ese va a ser el nivel de riqueza. Y ese es el problema con las tarjetas de crédito, que nos da un nivel de endeudamiento, donde nos compromete nuestro dinero a largo plazo. Entonces, yo sé que en un determinado momento voy a tener el dinero, pero ya está comprometido. Entonces no soy un candidato idóneo para ingresar a ese mercado comercial del dinero. Bien, entonces les voy a presentar el material, así que ya nos quedan unos 4 minutitos en lo que terminamos esto, porque si quiero que vean esto que considero que es muy importante explicárselos en el material mío. Ahí estamos. Ahí estamos. Bien. Y veamos esto. La demanda de dinero. Nos dice que la demanda de dinero explica los motivos por los que los individuos deciden guardar una parte de su riqueza en forma de dinero, renunciando a la rentabilidad que podría obtener si colocan tales recursos en otros activos. Es decir, el ahorro también, esa es una de las desventajas, que nos restringe o no limita esa capacidad para generar rentabilidad o utilidad. ¿Por qué? Porque solo va a generar intereses. Y ahí es donde se da lo que nosotros llamamos el riesgo financiero, que es la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva. Una tasa activa, ya les dije, está entre el 11 y el 13%, de acuerdo a la entidad financiera a la que estemos hablando. Puede ser capitalizable inclusive hasta 3 veces en el año, 4, 5, 6 veces en el año, que es lo normal con lo que es. Pero en cambio la tasa pasiva, usted tiene 50,000 quetzales y le pagan un 1% anual. Entonces eso significa que al año va a obtener una ganancia de 250 quetzales aproximadamente. Eso va a generar de interés 250 quetzales, pero a ustedes le van a cobrar casi el 85% del monto total de la deuda. Esa es la variación. Entonces no es muy atractivo ahorrar el dinero, porque no nos va a generar, es un dinero perdido, por decirlo entre comillas así. Entonces eso, lo único que nos más bien puedes hacer lo que iban lo que queremos demostrar acá es que la liquidez de un activo se refiere a la facilidad con que puede convertirse en el medio de cambio de la economía. Y de ahí nos sale una definición de dinero donde nos dice que es precisamente la del medio de cambio de la economía, por lo que esta definición, el activo más líquido que puede existir es en la demanda de dinero. Por lo tanto, la demanda de liquidez frente a otros activos menos líquidos. Bien. En el pensamiento neoclásico, y eso lo vamos a ver en la última diapositiva que les voy a presentar, nos dice, pero aquí lo vamos a ver desde el punto neoclásico, dice que hay 2 razones para demandar dinero. 1, para atender las necesidades ordinarias sin incurrir en dificultades por falta de un numerario y hacer frente a circunstancias imprevistas. Ahí es donde se da la liquidez y el ahorro. El ahorro es la disponibilidad para hacer frente a los imprevistos sin recurrir al endeudamiento. Y eso es lo que nosotros por naturaleza deberíamos de procurar, a modo de que cuando se den esas circunstancias imprevistas, nosotros no tengamos necesidad de recurrir al endeudamiento. Y por eso es necesaria la demanda de dinero.
Entonces, David Hume planteó una fórmula, ¿verdad? Dentro de la teoría cuantitativa del dinero, que es la de M por B igual a P por T, donde M es la masa monetaria, es decir, toda la cantidad de dinero en circulación, que también esa debe estar restringida y condicionada. ¿Por quién? Por el Banco de Guatemala. Mucha liquidez puede provocar inflación. B, la velocidad de circulación del dinero. El dinero circula, el dinero da vuelta, se mantiene en constante cambio. Puede girar 2, 3 veces en el año. Y eso es bueno para una economía, que significa que hay movimiento. Entre el mayor movimiento tenga el dinero, entonces, pero el dinero también sufre un desgaste, no una pérdida de valor, y ese desgaste se representa como deterioro, donde tienen que estar comprando papel, moneda para que salga a circulación. Le vieron, ahorita salió un billete conmemorativo que tiene una cantidad exorbitante o extremadamente alta. De acuerdo a las necesidades de la población, no es funcional. Entonces, y P es el nivel de precios de la economía, y T la cantidad de transacciones realizadas en una cantidad en un determinado periodo. Es lo que les decía. El número de veces que va a circular el dinero en el año. Entonces volvemos a nuestra presentación, ya para finalizar, y pasamos a nuestra penúltima diapositiva. Y aquí están, de acuerdo a esa teoría neoclásica, solo que acá está. Bien, 2 razones poderosas que motivan a que la persona demande continuamente dinero. Mediante el dinero es posible realizar transacciones económicas, es decir, operaciones de comercialización. Ahí es donde se dice que el dinero es una mercancía. Y también permite ser utilizado como activo financiero. Lo único que acá se da, la incertidumbre, el ahorro. Le vieron que ahorita hay un delito que se llama pánico financiero. Hace como 3 años, este banco, valga la publicidad Banrural, sacaron una información que era cierta, pero no debió haber salido. Entonces ellos dijeron que era falsa, donde creó un pánico financiero y las mismas personas que tenían ahorrado su dinero quisieron retirarlo, pero el banco no se los dio. Y decía, pero si es mi dinero. Yo conocí a una persona, es mi dinero y no me lo dieron. Y le hicieron un puño de preguntas para qué lo quería, en qué lo iba a invertir. Y la cuestión es que no le dieron dinero. Pero fue derivado de esa situación. Entonces, eso es lo que sucede. Bien, entonces ya para ir concluyendo, vamos a pasar a nuestra fase de preguntas, y nos indica que es la cantidad total de la pregunta 7.1 o la 1, es la cantidad total de bienes y servicios producidos y que se comprarán acá a nivel de precios, manteniendo constante las demás variables. Se representa con la letra M mayúscula. Es la cantidad total de bienes y servicios producidos que se comprarán acá a nivel de precios, manteniendo constante las demás variables. Es el valor de todos los bienes y servicios que estarían dispuestos a producir las empresas a los diferentes niveles de precios en un momento determinado. Es el valor de todos los bienes y servicios que estarían dispuestos a producir las empresas a los diferentes niveles de precios en un momento determinado. Bien, entonces véanlo, vean la presentación y ya respondemos. Ya para concluir, ya solo me resta darle las gracias por la atención prestada. Les deseo éxitos en la finalización de su día domingo y que tengan una semana laboral exitosa y no menos educativa. Aprovechen el tiempo, estudien. Gracias por la atención debida. Que tengan muy buena tarde. Es un gusto saludarlos.
Ya, sí. Ya le hizo los ojitos. Ah, bueno. Ajá. ¿Cuánto le debo la tercera? Solo una más ya. No, entonces se la pago mañana. Ah, va, está Pero bueno. venga, mañana, pues. Ah, va, está bien. Gracias. Again.